Imaginen esto, hermanos, un día cualquiera, la majestuosidad de un templo católico, el aroma a incienso, la quietud que precede al momento más sagrado de nuestra fe, la Eucaristía. Pero de repente, esa quietud se rompe, no por un grito, no por un estruendo, sino por un silencio. Un silencio tan denso, tan cargado de tensión, que se sintió como un trueno en el alma de todos los presentes. En el centro de esa escena, dos figuras. Una, un hombre de inmenso poder político, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, una figura que ha marcado la historia de su nación con mano de hierro, un hombre acostumbrado a que se le abran todas las puertas, a que se le rinda pleitesía. Y la otra, un sacerdote. No cualquier sacerdote, no un hombre sumiso ni complaciente, sino el padre Luis Toro. Un hombre de Dios vestido con su sotana negra inconfundible, el crucifijo sobre su pecho, con el fuego de la fe ardiendo en sus ojos, un defensor incansable de la doctrina católica, un predicador que no teme confrontar, que no retrocede ante el poder terrenal. El momento culmen se acercaba. La fila de fieles avanzaba lentamente hacia el altar, cada uno con el corazón en la mano, esperando recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estaba él, el expresidente Uribe, acercándose también, con la misma intención. Pero cuando llegó su turno, cuando extendió sus manos para recibir el pan consagrado, el padre Luis Toro, con una firmeza que heló la sangre de muchos, se rehusó. Sí, hermanos, se negó a darle la comunión. Un no rotundo, inquebrantable, que resonó más fuerte que cualquier sermón. La iglesia, que segundos antes respiraba paz, ahora contenía el aliento. Un murmullo ahogado, miradas de asombro, de incredulidad, de escándalo. ¿Cómo era posible? ¿Un sacerdote negando el sacramento más sublime a un hombre tan poderoso? ¡Qué audacia, qué insolencia o quizás qué valentía tan inmensa! El silencio que siguió fue ensordecedor. Un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de preguntas, de juicios, de la incomprensión de muchos y, para otros, de la confirmación de una verdad innegociable. Porque lo que el padre Luis Toro hizo ese día no fue un capricho personal, no fue un arrebato de soberbia. No, hermanos, fue un acto de fe, fue una defensa de la santidad de la Eucaristía, de la autoridad de la Iglesia y de la tradición apostólica que él y todos los verdaderos católicos juramos defender hasta el último aliento. Porque, déjenme decirles algo, la Eucaristía no es un trozo de pan cualquiera. No es un símbolo, herejes. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo mismo. Es el misterio central de nuestra fe, el culmen de nuestra vida cristiana. Y para recibirlo, hermanos, se requiere un estado de gracia. Se requiere estar en paz con Dios, sin pecado mortal en el alma. La Biblia es clara. Muéstrame en la Biblia donde dice que cualquiera puede acercarse sin preparación. San Pablo mismo nos advierte en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio, hermanos, condenación. El padre Luis Toro lo sabe. Él vive por esta verdad, la predica con cada fibra de su ser. Para él, la Eucaristía no es un acto social, no es un mero ritual para quedar bien ante la sociedad o la política. Es el encuentro más íntimo con Dios y no puede ser profanado. No puede ser entregado a quien, según el juicio de la Iglesia y la conciencia del sacerdote, no cumple con las condiciones divinas para recibirlo. Este evento, que sacudió los cimientos de la fe y la política, es solo una de las muchas batallas que el padre Luis Toro ha librado a lo largo de su vida. Es la punta del iceberg de una historia de convicción inquebrantable, de amor por la Iglesia y de una defensa férrea de la doctrina católica en un mundo que cada vez más se aleja de Dios y de sus mandamientos. Una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿quién es este sacerdote que se atreve a desafiar al poder? ¿De dónde viene esa fuerza, esa convicción que lo lleva a decir no, donde otros dirían sí por conveniencia o por miedo? Y ustedes, mis queridos hermanos en la fe, o aquellos que simplemente observan desde la distancia, ¿qué piensan de este acto? ¿Creen que el padre Luis Toro actuó correctamente al negarle la comunión a Álvaro Uribe, defendiendo así la santidad del sacramento y la doctrina de la Iglesia? ¿O consideran que fue un acto de imprudencia, de juicio personal que no corresponde a la caridad cristiana? Quiero leer sus comentarios.
Dejen su opinión aquí abajo, porque este debate, hermanos, es crucial para entender el verdadero significado de nuestra fe en un mundo que parece haber olvidado lo sagrado. Prepárense, porque lo que viene es la historia de un hombre que no se dobla, que no se vende, que no negocia con la verdad de Cristo. La historia de Padre Luis Toro. Y así, mis hermanos, nos adentramos en el corazón de esta historia, en los cimientos mismos de lo que forjó a este hombre de Dios, al Padre Luis Toro. No es casualidad que un alma así surja de la nada. No. La fe verdadera, la convicción inquebrantable, se forjan en el crisol de la vida, en la oración, en el estudio profundo de la palabra de Dios y en la tradición viva de nuestra Santa Madre Iglesia. Nacido en las fértiles tierras de Colombia, un país bendecido por Dios pero también marcado por el dolor y la lucha, el joven Luis Toro creció en un hogar sencillo, pero rico en fe. Desde sus primeros años, la presencia de Dios no fue una teoría, no, fue una realidad palpable. Sus padres, hombres y mujeres de profunda devoción, le inculcaron el amor por el Santísimo Sacramento, el respeto por la Virgen María y la importancia innegociable de los mandamientos. Imaginen, mis queridos hermanos, a un niño creciendo en un ambiente donde la misa no era una opción, sino el centro de la vida, donde el rosario no era una costumbre, sino un diálogo diario con la Madre de Dios. Es ahí, en esa pureza de la fe sencilla, donde se siembran las semillas de una vocación que marcaría la vida de miles. No fue un camino fácil, jamás lo es para aquellos a quienes Dios llama a sus filas más valientes. Luis Toro sintió esa voz interior, esa chispa divina que no puede ser ignorada, ese llamado a servir a Cristo de una manera radical, total. En un mundo que ofrecía caminos fáciles y placeres efímeros, él eligió la senda estrecha, la que lleva a la cruz, pero también a la gloria eterna. Se adentró en el seminario, no como quien busca un refugio, sino como un soldado que se alista para la batalla espiritual más importante, la defensa de la verdad. Y fue allí, en los claustros sagrados, bajo la guía de formadores que entendían la urgencia de los tiempos, donde su mente y su espíritu fueron moldeados. No se le enseñó una teología diluida, no, se le instruyó en la roca firme de la doctrina católica. Aprendió a escudriñar las sagradas escrituras con la profundidad que solo el Espíritu Santo puede otorgar, no para interpretarlas a su antojo, como tantos hacen hoy, sino para entenderlas a la luz del magisterio de la Iglesia, de la tradición apostólica que nos viene desde los apóstoles mismos. Muéstrame en la Biblia dónde está la ambigüedad que hoy predican algunos. Muéstrame donde Cristo dijo que su Iglesia podía negociar con la verdad. El padre Luis Toro, desde seminarista, entendió que la fe no es un buffet donde cada quien toma lo que le gusta. No, es un banquete divino, completo, perfecto, entregado por Cristo mismo. Estudió a los padres de la Iglesia, a los grandes teólogos, a los santos que con su vida y su sangre defendieron cada ápice de nuestra fe. Comprendió la autoridad inquebrantable del Papa, del colegio episcopal en comunión con él, no como una autoridad humana, sino como la voz de Cristo en la tierra, asistida por el Espíritu Santo. Entendió que la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor no es un símbolo, es la presencia real, y que profanarla, acercarse a ella en estado de pecado mortal, es un sacrilegio que grita al cielo. Fue en esos años de intensa formación donde se grabó en su alma la verdad de que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, y que su misión es salvar almas, no complacer al mundo. Vio, con dolor y con una lucidez profética, cómo las corrientes modernistas comenzaban a minar los cimientos de la fe, cómo algunos, incluso dentro de la Iglesia, comenzaban a relativizar la verdad, a abrazar ideologías contrarias al Evangelio, a diluir la doctrina para no ofender al mundo. Y fue entonces, mis hermanos, cuando ese fuego que hoy vemos en él, esa pasión por la verdad comenzó a arder con más fuerza. No podía quedarse callado. No podía ver cómo se profanaba lo sagrado, cómo se traicionaba la fe de los sencillos. Su voz, que hoy resuena con tanta fuerza, comenzó a forjarse en la convicción de que el silencio ante el error es complicidad. Así se fue gestando el padre Luis Toro que hoy conocemos, un sacerdote forjado en la ortodoxia más pura, empapado de las Escrituras, enamorado de la Eucaristía, fiel a la Santísima Virgen y defensor acérrimo de la tradición. Un hombre que entendió que su ministerio no era un camino de popularidad, sino de fidelidad a Cristo, cueste lo que cueste. Su batina negra, su crucifijo al pecho, sus gestos enérgicos y su mirada penetrante no son una pose, no, son el reflejo de un alma que ha sido purificada en el fuego de la verdad
y que no teme proclamarla a los cuatro vientos. La mesa estaba puesta, el altar preparado. Su ordenación sacerdotal no sería el final de su formación, sino el inicio de una batalla incansable por las almas, una batalla que lo llevaría a enfrentarse con los poderes de este mundo, incluso con aquellos que se escudan en el poder para pisotear la fe. La ordenación sacerdotal no fue para el padre Luis Toro un fin, no, fue el inicio de una cruzada, una batalla sin cuartel por la verdad, por la fe de nuestros abuelos, por la pureza de la doctrina católica. Desde el instante mismo en que sus manos fueron ungidas, supo que su vida no le pertenecía, sino que era un instrumento en las manos de Dios para defender a su iglesia de los lobos que, disfrazados de ovejas, buscan devorar al rebaño. Sus primeros años de ministerio fueron un crisol, un fuego purificador donde su carácter de defensor de la fe se forjó día a día. No era un sacerdote que buscara la comodidad de la sacristía o el aplauso fácil de las multitudes. Su púlpito se convirtió en una trinchera, su voz en un cañón que disparaba verdades bíblicas y doctrinales sin concesiones. Mientras otros buscaban suavizar el mensaje para no ofender, el padre Luis Toro comprendió que la verdad, por su propia naturaleza, es confrontacional para aquellos que viven en el error. Su arma principal, la espada de doble filo que afilaba cada día, era la Sagrada Escritura. Muéstrame en la Biblia. Esa frase que hoy retumba en sus predicaciones no es una ocurrencia, no. Es el fruto de horas y horas de estudio, de oración profunda, de una sed insaciable por conocer la palabra de Dios en su más pura expresión. Él no predicaba opiniones, ni filosofías humanas, ni mucho menos las modas pasajeras que buscan diluir la fe. Su predicación era la palabra de Dios, pura y sin adulterar, respaldada por el magisterio de la Iglesia, por la tradición apostólica que nos fue legada por los mismos apóstoles. Para él, la Eucaristía no era un mero símbolo, jamás. Era el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, el centro y culmen de toda la fe católica. La profanación de la Eucaristía, la laxitud en su recepción, la falta de reverencia ante el Santísimo Sacramento, eran puñaladas en el corazón de Cristo y de su Iglesia. No podía tolerar que se banalizara el misterio más grande de nuestra fe. Su celo por el Santísimo Sacramento era palpable, visible en cada gesto, en cada palabra al celebrar la Santa Misa. Y la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Para el padre Luis Toro, la Virgen no era un adorno piadoso, sino la corredentora, la Madre de la Iglesia, la estrella de la evangelización. Su devoción mariana es profunda, arraigada en la tradición, en los dogmas marianos que la Iglesia ha proclamado a lo largo de los siglos. Él sabía que quien honra a la Madre, honra al Hijo, y que la Santísima Virgen es el camino más seguro para llegar a Jesús. En sus predicaciones, María siempre ocupa un lugar central, como modelo de fe y obediencia, como intercesora poderosa ante el trono de Dios. Su estilo enérgico y directo, sus gestos expresivos, esa mirada penetrante que parece leer el alma, no son una actuación. Son la manifestación exterior de un fuego interior, de una convicción inquebrantable que no se doblega ante la presión, ante la crítica o ante la burla. Él no busca agradar a los hombres, sino a Dios. Su batina negra, su crucifijo al pecho, no son solo vestimentas, son el uniforme de un soldado de Cristo que se ha comprometido a luchar hasta el último aliento por la fe, por la verdad, por la salvación de las almas. En cada parroquia donde sirvió, en cada comunidad donde alzó su voz, la reacción era la misma. Algunos lo amaban y lo seguían con fervor, reconociendo en él a un verdadero pastor, un guía fiel a la doctrina. Otros, los tibios, los que se habían acomodado a las mentiras del mundo, lo rechazaban. Lo tildaban de anticuado, de rígido, de fanático, pero a él eso no le importaba. Sabía que el camino de la verdad es estrecho y que la fidelidad a Cristo implica ser signo de contradicción en un mundo que ha abrazado la mentira. Así, paso a paso, sermón tras sermón, el padre Luis Toro se fue convirtiendo en la voz de la ortodoxia, en el baluarte de la tradición, en el terror de los herejes y los modernistas. Su fama comenzó a trascender las fronteras de su diócesis, de su país. La gente lo buscaba, lo escuchaba en persona o a través de las nuevas tecnologías, sedienta de una verdad que ya no se predicaba en tantos púlpitos. Era el sacerdote que no se callaba, el que se atrevía a decir lo que otros silenciaban por miedo o por conveniencia. Estaba claro que un hombre así, un sacerdote con tal fuego por la verdad y tal celo por la casa de Dios, tarde o temprano se encontraría de frente con los poderes de este mundo, con aquellos que ostentan el poder político y económico, pero que pisotean la fe y la moral.
El escenario estaba listo para un enfrentamiento que marcaría un antes y un después, una confrontación que pondría a prueba no solo su fe, sino la de toda una nación. La mesa estaba servida para el momento en que el padre Luis Toro, fiel a sus principios, se rehusaría a dar la comunión a Álvaro Uribe. La voz del padre Luis Toro no era solo un eco en el desierto, era un trueno que retumbaba en los corazones de millones, una llamada a la cordura en un mundo que parecía haber perdido el rumbo. Su prédica, lejos de ser un mero ejercicio retórico, era una declaración de guerra contra la tibieza, contra la apostasía velada que se infiltraba en los sagrados recintos. Él no se andaba con medias tintas y su mensaje era claro como el agua de manantial. La Iglesia Católica, fundada por Cristo mismo, era la única arca de salvación, el único camino a la verdad. Para él, la fe no era un buffet donde uno elige lo que le gusta y desecha lo que le incomoda. No, la fe era un cuerpo doctrinal íntegro, una herencia divina transmitida ininterrumpidamente desde los apóstoles. Y cuando veía a supuestos teólogos, a sacerdotes modernistas, a obispos complacientes, queriendo reinterpretar dogmas, relativizar mandamientos o diluir la moral, su rostro se transfiguraba, sus gestos se volvían más enérgicos, y su voz, ya de por sí potente, adquiría una resonancia profética. «Muéstrame en la Biblia donde dice que el adulterio ya no es pecado», exclamaba con el dedo índice apuntando al cielo, como si increpara a los mismos ángeles. «Muéstrame en la Biblia donde dice que la Santísima Virgen María no es la Madre de Dios. Muéstrame en la Biblia donde dice que el sacerdocio es un invento humano y no una institución divina. Muéstrame en la Biblia donde dice que la Eucaristía es solo un símbolo y no el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo». Esta última, la Santísima Eucaristía, era la joya de la corona de su predicación. Para el padre Luis Toro, el sacramento del altar no era un rito vacío, una mera conmemoración. Era el milagro más grande que se repite a diario en nuestros altares. La presencia real, sustancial, de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y precisamente por esa fe inquebrantable en la presencia real, su celo por la dignidad de la Sagrada Comunión era absoluto, innegociable. ¿Cómo se atreven a acercarse al altar, a recibir a Cristo mismo, si sus vidas están sumergidas en el pecado mortal? Bramaba desde el púlpito, con una mirada que parecía traspasar las almas. No es un pan cualquiera, es el Dios vivo que se nos da, y profanar ese sacramento es cometer un sacrilegio, un pecado que clama al cielo. San Pablo mismo nos advierte en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Así de claro, no hay interpretaciones modernas que valgan, no hay pastorales laxas que justifiquen la profanación. Sus palabras resonaban con la fuerza de la tradición de 2000 años. Él no inventaba nada. Solo predicaba lo que la Iglesia siempre había enseñado, lo que los santos padres habían defendido con su sangre, lo que los concilios habían definido. Pero en una época donde la verdad se había vuelto tan elástica, tan maleable, sus convicciones férreas lo convertían en una figura controversial, en un blanco para aquellos que preferían la comodidad de la mentira a la exigencia de la verdad. Los ataques no se hicieron esperar. Desde sectores progresistas de la Iglesia lo tildaban de fundamentalista, de rígido, de anticuado. Políticos y figuras públicas que se autoidentificaban como católicos pero cuyas leyes y acciones contradecían abiertamente la doctrina de la Iglesia lo veían como una amenaza, como un sacerdote incómodo que se negaba a callar. Pero el padre Luis Toro no era de los que se amedrentan. Su batina negra y su crucifijo en el pecho eran el uniforme de un soldado de Cristo, listo para la batalla. Él sabía que su misión no era agradar a los hombres, sino a Dios. Y si para defender la fe, si para proteger la dignidad de la Santísima Eucaristía tenía que enfrentarse a los poderosos de este mundo, a los que ostentaban el poder político y económico, pero vivían en contradicción con el Evangelio, que así fuera. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que no solo sería personal, sino que se convertiría en un símbolo, en una prueba de fuego para la fe de toda una nación. La confrontación era inevitable, y el protagonista, el padre Luis Toro, estaba preparado. El padre Luis Toro no era un hombre de medias tintas ni de compromisos cobardes. Para él, la fe no era un club social donde uno podía entrar y salir a su antojo, o adaptarse a las modas del momento. No. Para el padre Luis Toro, la fe era un compromiso de vida, una adhesión total a la verdad revelada por Dios,
una entrega sin condiciones a la Santa Madre Iglesia y a su doctrina inmutable. Y esa verdad, mis queridos hermanos, tenía consecuencias, sobre todo cuando se trataba del sacramento más sublime, el centro de nuestra fe católica, la Santísima Eucaristía. Él, con la Biblia en una mano y el catecismo de la Iglesia Católica en la otra, no dudaba en recordar a todos, desde el más humilde feligrés hasta el político más encumbrado, que la Eucaristía no es un derecho automático para cualquiera. No, es un don sagrado, un misterio de amor reservado para aquellos que viven en gracia de Dios, para los que no tienen pecados graves públicos que los separen de la comunión con Cristo y con su Iglesia. ¿Acaso no dice la primera carta a los Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29? Así pues, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, no discerniendo el cuerpo del Señor. Ahí está, claro como el agua. No era una invención del padre Luis Toro, no era una opinión personal, ni una interpretación moderna. Era la palabra de Dios, la enseñanza inmutable de la Iglesia por más de 2000 años. Y él, como pastor de almas, como soldado de Cristo, tenía el deber, la obligación moral y teológica de proteger ese misterio, de evitar la profanación, de salvaguardar la santidad de ese pan que es el cuerpo de Cristo y de ese vino que es la sangre de Cristo. Y esto, mis queridos hermanos, ponía en jaque a muchos, a esos que se presentaban en la iglesia con su mejor traje, su sonrisa más falsa para la foto, para aparentar una piedad que sus vidas desmentían. A esos políticos que votaban leyes inicuas, que promovían el aborto, que atentaban contra la familia, que fomentaban la corrupción y la injusticia, pero que luego extendían la mano para recibir el cuerpo de Cristo, como si nada, como si la fe fuera un mero accesorio, una máscara para engañar al pueblo, como si se pudiera ser católico de nombre y vivir como pagano. El padre Luis Toro no iba a permitir semejante afrenta a nuestro Señor. Para él, la coherencia de vida era fundamental. No se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. No se puede ser católico de boca y anticatólico de hechos. Y si alguien, con su vida pública, con sus acciones, con sus declaraciones, daba escándalo y contradecía abiertamente la ley de Dios y la enseñanza de la Iglesia, entonces no podía acercarse a la mesa del Señor. Era una cuestión de respeto a Dios, de respeto a la Santísima Eucaristía y de respeto a los fieles que sí buscaban vivir en gracia. La tensión era palpable en cada parroquia donde él predicaba, en cada evento donde participaba. Sabían que no era un sacerdote que se iba a doblegar ante la presión social o política. Sabían que su voz era la de la verdad, aunque doliera, aunque incomodara a los poderosos. Y esa voz, esa postura inquebrantable, lo estaba llevando a un punto de no retorno, a un momento que quedaría grabado en la memoria de muchos, un momento de profunda verdad y de ineludible confrontación. La Eucaristía, hermanos, no es un premio para los perfectos, sino un alimento para los pecadores que buscan la conversión. Pero ojo, no es para los que persisten en el pecado grave sin arrepentimiento. ¿Dónde está eso en la Biblia? Muéstrame. San Pablo, en 1 Corintios 11, lo dice claro como el agua. Así, pues cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Culpable. ¿Entienden la gravedad de esto? Es un sacrilegio. Y para el padre Luis Toro, esta verdad no era negociable. No importaba si el que se acercaba era un presidente, un senador, un empresario o el más humilde de los campesinos. Ante Dios todos somos iguales. La dignidad de la Eucaristía exigía una coherencia de vida. Si sus acciones públicas contradecían la fe que profesaban, si daban escándalo, entonces no podían profanar el cuerpo de Cristo. Era una defensa de la fe, de la moral, de la misma Iglesia Católica. Él lo tenía clarísimo. O se está con Cristo o se está contra Cristo. No hay medias tintas, no hay grises. Y esta convicción, esta férrea defensa de la verdad, lo llevaría al epicentro de una tormenta que sacudiría a muchos. La convicción del padre Luis Toro no era una mera opinión personal, un capricho de un sacerdote celoso. No, era la verdad inmutable, la enseñanza perenne de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Él lo tenía claro como el agua, grabado a fuego en su alma. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, no un pedazo de pan sin más. Es el sacramento más sublime, la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana.
Y precisamente por ser tan sagrada, su recepción exige una preparación, una dignidad, una coherencia de vida que muchos, parecen haber olvidado en estos tiempos de tibieza y relativismo. Para el Padre Toro no se trataba de juzgar el corazón de nadie, porque eso solo le corresponde a Dios, pero sí se trataba de observar las acciones, las obras, el testimonio público. Si un católico, y más aún, un católico que ostenta un cargo público, que tiene los reflectores sobre sí, vive una vida que contradice abiertamente los mandamientos de Dios, que promueve leyes inicuas o participa en actos que causan escándalo grave a los fieles, entonces ese individuo no puede acercarse a recibir el cuerpo de Cristo como si nada. Eso sería profanar al Señor, cometer un sacrilegio, atraer la condenación sobre sí mismo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Muéstrame. Primera de Corintios 11, versículo 29. Lo dice con una claridad meridiana. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Juicio, condenación. ¿Entienden la gravedad de lo que está en juego? La responsabilidad de un líder es inmensa, no solo ante los hombres, sino ante Dios. Aquellos que están en posiciones de poder, ya sea político, económico o social, tienen una influencia tremenda sobre las almas. Si sus decisiones, sus políticas, sus declaraciones públicas van en contra de la ley divina, si atentan contra la vida desde la concepción hasta la muerte natural, si promueven la disolución de la familia, si oprimen al pobre o permiten la corrupción, entonces están dando un escándalo mayúsculo. Y el escándalo, mis hermanos, es un pecado grave que arrastra a muchos. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo advirtió en Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Imagínense la responsabilidad de aquellos que hacen tropezar a naciones enteras. Por eso, el Padre Luis Toro insistía en que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, porque nadie lo es, sino un alimento para los pecadores que buscan la conversión. Pero es un alimento para el arrepentido, para el que se confiesa, para el que se esfuerza por vivir en gracia. No es para el que persiste obstinadamente en el pecado grave, para el que se burla de la ley de Dios con sus acciones y luego pretende acercarse al altar como si nada. Eso es una burla a Cristo mismo. La Iglesia, en su sabiduría y en su amor pastoral, ha establecido normas claras para la recepción de la Sagrada Comunión. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1385, nos recuerda que quien quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Y el Código de Derecho Canónico, en el Canon 915, lo especifica aún más para aquellos en situaciones públicas. No deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. Obstinadamente manifiesto grave. No es una invención del Padre Toro, es la ley de la Iglesia. Para el Padre Luis Toro, esta no era una cuestión de política, ni de simpatías o antipatías personales. Era una cuestión de fe, de salvación de almas, de obediencia a Dios. Su deber como sacerdote, como pastor de almas, era proteger la santidad de la Eucaristía y al mismo tiempo proteger al propio pecador de cometer un sacrilegio aún mayor. Era una obra de caridad, aunque muchos no lo entendieran así. Era una voz profética que clamaba en el desierto de la indiferencia y la apostasía silenciosa. Él sabía que su postura le ganaría enemigos, que sería calumniado, vilipendiado, quizás incluso perseguido. Pero para él, la verdad de Cristo y la gloria de Dios estaban por encima de cualquier consideración humana, de cualquier riesgo personal. Y fue precisamente esta firmeza inquebrantable, esta defensa intrépida de la doctrina católica, lo que lo pondría en el ojo del huracán. No podía callar cuando veía que la santidad de los sacramentos era pisoteada, cuando la dignidad del cuerpo de Cristo era despreciada por aquellos que con sus acciones públicas daban un pésimo testimonio. La confrontación era inevitable. Había llegado el momento en que la fe inquebrantable de un sacerdote se encontraría de frente con el poder terrenal, con la figura de un hombre poderoso que, a pesar de sus acciones manifiestas, pretendía acercarse al altar de Dios. Y el Padre Luis Toro, con su batina negra y su crucifijo al pecho, con su mirada penetrante y su voz firme, estaba listo para defender la verdad, cueste lo que cueste, porque para él la Eucaristía no es un juego, es la vida misma de Dios.
Y aquí es donde muchos se confunden, hermanos. Aquí es donde el mundo, con su relativismo, con su indiferencia, con su superficialidad, intenta socavar la verdad inmutable de nuestra fe. Porque la Eucaristía, la Sagrada Comunión, no es un simple pedazo de pan, no es un rito social al que cualquiera puede acercarse sin discernimiento, sin preparación, sin arrepentimiento. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios vivo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que se nos da como alimento para la vida eterna. Y ante tal santidad, ante tal majestad, ante tal misterio insondable, ¿cómo podríamos ser indiferentes? ¿Cómo podríamos permitir que se le falte el respeto? Sería una ofensa gravísima al mismo Dios. El padre Luis Toro lo tenía claro, clarísimo. Para él, la defensa de la Eucaristía no era solo la defensa de un sacramento. Era la defensa de Cristo mismo, la defensa de la verdad revelada, la defensa de la misma Iglesia. Y la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, desde los tiempos apostólicos, desde los primeros siglos, siempre ha enseñado que para recibir dignamente a Jesús sacramentado, uno debe estar en gracia de Dios. ¿Y qué significa estar en gracia? Significa estar sin pecado mortal. Muéstrame en la Biblia donde dice lo contrario. Muéstrame donde Jesús, nuestro Salvador, o sus apóstoles dijeron que cualquiera podía acercarse a su mesa sin arrepentimiento, sin una confesión sincera, sin una vida coherente con su Evangelio. No lo vas a encontrar en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Es una invención de los tibios, de los que quieren acomodar la fe a sus caprichos. Al contrario, mis hermanos, al contrario. La palabra de Dios es categórica, es lapidaria. Es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Escuchen bien lo que nos dice el Espíritu Santo a través de San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. Pongan atención a estas palabras que son vida y son juicio. Dice así, y que resuene en sus corazones. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, al no discernir el cuerpo del Señor. Condenación, hermanos. Condenación. ¿Lo escucharon bien? No es un juego de niños. No es una trivialidad. Es un asunto de vida o muerte eterna. Y aquí es donde entra la responsabilidad de la Iglesia y especialmente la de sus ministros, de sus sacerdotes, que son los guardianes de los sagrados misterios. Cuando una persona, por sus acciones públicas, por su vida conocida por todos, por sus declaraciones y posturas que contradicen abiertamente la fe y la moral católica, da un testimonio contrario y persiste en ese camino sin arrepentimiento visible, sin una enmienda de vida que sea notoria, ¿cómo puede un sacerdote, un guardián de la Eucaristía, darles el cuerpo de Cristo? Sería una profanación del Santísimo Sacramento, sería cooperar con el sacrilegio, sería una traición a nuestro Señor que se entrega por nosotros en el altar. Sería un pecado gravísimo de omisión. Muchos dirán, y lo he escuchado 1000 veces, pero Padre, solo Dios puede juzgar el corazón. Usted no es nadie para juzgar. Claro que sí, hermanos. Solo Dios juzga el corazón. Y el padre Luis Toro nunca pretendió juzgar el alma de nadie. Nunca. El juicio final, el juicio particular, le corresponde solo a Dios. Pero la Iglesia, en su sabiduría milenaria, no juzga las intenciones ocultas. La Iglesia juzga las acciones públicas, las palabras públicas, los escándalos públicos. Cuando las acciones de un individuo son un escándalo público, cuando contradicen abiertamente la doctrina y la moral de Cristo que la Iglesia custodia celosamente, entonces la Iglesia tiene el deber sagrado, el deber ineludible de proteger la santidad de los sacramentos y de evitar el escándalo para los fieles. Esto es caridad pastoral, hermanos. Es la más pura caridad. Es amor a la verdad y amor a las almas. Porque si un sacerdote, por miedo, por quedar bien con el mundo, por presión política o social, da la comunión a alguien que públicamente vive en pecado grave, que públicamente promueve leyes injustas contra la vida de los inocentes, contra la institución divina de la familia, contra la moral cristiana que nos viene de Dios, ¿qué mensaje estamos enviando al pueblo de Dios? El mensaje de que el pecado no importa. El mensaje de que la Eucaristía es una simple galleta que se reparte sin distinción como si fuera una golosina. Y eso es una mentira del demonio. Es una blasfemia contra el cuerpo de Cristo. Es la destrucción de la fe de los pequeños,
de los que están aprendiendo, de los que buscan la verdad. Es el camino a la apostasía silenciosa. El padre Luis Toro no estaba actuando por capricho personal. No estaba movido por rencor o por política, jamás. Estaba actuando por obediencia a la ley de Dios, por obediencia al magisterio perenne de la Iglesia, ese magisterio que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Estaba defendiendo la dignidad de Jesucristo presente real y verdaderamente en la hostia santa, porque la Eucaristía es el culmen de nuestra fe, es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana, es el centro de nuestra existencia como católicos. Y si permitimos que se le falte el respeto, si permitimos que sea profanada, entonces todo se derrumba. Toda la estructura de nuestra fe se viene abajo, se desmorona. ¿Acaso creen que fue fácil para él? ¿Creen que un sacerdote desea negar la comunión a alguien? No, hermanos. Es un acto doloroso, profundamente doloroso para un pastor de almas. Pero es un acto necesario, ineludible. Es un acto de amor a Cristo y de amor a las almas. Porque al negar la comunión en casos de escándalo público, el sacerdote no está condenando a la persona, sino que está llamándola al arrepentimiento, está invitándola a la conversión sincera, está protegiéndola de cometer un sacrilegio aún mayor, que la llevaría a su propia condenación. Es un llamado a la verdad, es un llamado a la coherencia de vida con la fe que se profesa. Y esto nos lleva a una pregunta profunda, a una reflexión que quiero que todos ustedes se hagan, que la dejen en los comentarios, que la compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus comunidades. Porque es fundamental que entendamos esto en estos tiempos de confusión, en un mundo donde la fe se debilita a pasos agigantados, donde la tibieza espiritual es la norma, donde el pecado se normaliza. ¿Creen ustedes que la Iglesia debería ser más firme en la aplicación de sus propias normas sobre la recepción de la Eucaristía, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuyas acciones contradicen abierta y notoriamente la fe y la moral católica? ¿O por el contrario, creen que debería ser más pastoral en el sentido laxo, en el sentido de la falsa misericordia, permitiendo que cualquiera se acerque sin importar su estado de vida bajo el pretexto de no excluir a nadie? Quiero leer sus opiniones sinceras. Quiero saber qué piensa el pueblo de Dios sobre este tema tan crucial para la salvación de las almas y la integridad de la fe. Porque la verdad debe ser dicha y la Eucaristía debe ser protegida con la vida misma. El padre Luis Toro, con su mirada fija en el altar, con el Santísimo Sacramento en sus manos consagradas, sabía que el momento de la verdad había llegado. No podía retroceder, no podía callar, no podía traicionar a su Señor Jesucristo. La confrontación inminente no sería solo entre un sacerdote y un político, sino entre la verdad de Cristo y la conveniencia humana, entre la santidad divina y la mundanidad que busca eclipsarla. Y en esa batalla espiritual, el padre Luis Toro estaba dispuesto a darlo todo, absolutamente todo, porque para él la Eucaristía no es un rito, es la vida misma de Dios que merece ser defendida con la propia vida, con el propio aliento, con cada fibra de su ser. El momento había llegado. La fila de fieles avanzaba lentamente hacia el altar, cada uno con su corazón en la mano, esperando recibir a Cristo vivo, presente, real. Pero entre ellos un hombre en particular, cuya presencia en ese lugar era una tormenta anunciada, se acercaba con paso firme. Era Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, un personaje cuya vida pública y decisiones políticas habían generado una polarización que trascendía las fronteras y se infiltraba, como veneno, hasta en los recovejos más sagrados de la Iglesia. El padre Luis Toro, con la sagrada hostia en sus manos, sintió el peso de siglos de tradición, de doctrina y de la sangre de los mártires sobre sus hombros. La mirada penetrante de Uribe se encontró con la del padre, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. No era un simple encuentro entre dos hombres. Era la fe contra la política, la santidad contra la mundanidad, la verdad inmutable de Cristo contra las agendas humanas. El padre Luis Toro no era un hombre de medias tintas, y mucho menos cuando se trataba de la Eucaristía, el sacramento de los sacramentos. Para él, la Sagrada Comunión no era un pedazo de pan, no era un símbolo vacío, no era un mero acto social. No, era el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Dios vivo y verdadero, y profanarlo era un sacrilegio abominable. Su mente, entrenada en la más pura teología tradicional, repasó al instante las palabras del apóstol San Pablo en 1 Corintios 11, versículos 27 al 29,
De modo que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Juicio para sí. Esa frase retumbaba en su alma como un trueno. ¿Cómo podía un sacerdote, un pastor de almas, permitir que alguien comiera y bebiera juicio para sí mismo, especialmente si su vida pública estaba en abierta contradicción con los principios evangélicos y la moral cristiana? El Código de Derecho Canónico, la ley de la Iglesia, es claro como el agua. El Canon 915 no deja lugar a dudas. No deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los otros que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave. Manifiesto pecado grave. La vida pública de un personaje como Álvaro Uribe, con acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos, de vínculos con paramilitares y de un sinfín de polémicas que han fracturado a toda una nación, ¿no constituía un manifiesto pecado grave, al menos en el escándalo público que generaba? El padre Luis Toro sabía que su deber no era juzgar el alma de Uribe, eso le correspondía solo a Dios. Pero sí era su deber proteger la santidad del sacramento y evitar el escándalo público. Su conciencia sacerdotal, forjada en el fuego de la fe inquebrantable, le gritaba que debía actuar, no por rencor político, sino por amor a Cristo y a las almas. Con la mano levantada, en un gesto que detuvo el avance de Uribe justo frente al altar, el padre Luis Toro pronunció unas palabras que resonaron en cada rincón de la iglesia. Palabras que no eran un susurro, sino una declaración firme, investida de la autoridad que le confería su sacerdocio y la verdad del Evangelio. Su voz, aunque no elevó el tono, tenía la fuerza de una roca inamovible. «Señor Uribe», dijo el padre Luis Toro, con su mirada clavada en los ojos del expresidente, una mirada que no era de odio, sino de una profunda y dolorosa convicción. «Le ruego que no se acerque a recibir la Sagrada Comunión en este momento. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y para recibirla dignamente se requiere de un estado de gracia y de no estar en una situación de manifiesto pecado grave que cause escándalo a la Iglesia. Su vida pública, las acusaciones que pesan sobre usted y la división que su figura representa en nuestra nación hacen que su recepción de la Sagrada Comunión en este momento sea una fuente de grave escándalo para los fieles y una profanación del Santísimo Sacramento. Le invito a que reflexione profundamente, a que pida perdón a Dios y a los hombres, y a que se reconcilie plenamente con la Iglesia y con la verdad antes de acercarse a este altar. Muéstrame en la Biblia, muéstrame en el Catecismo, donde la Iglesia permite la profanación del cuerpo de Cristo por conveniencia humana. No lo hay, jamás lo habrá». Las palabras del padre Luis Toro cayeron como un rayo en medio de una tarde apacible. Álvaro Uribe, acostumbrado a ser el centro de atención, a dominar los escenarios, se quedó inmóvil. Su rostro, que segundos antes denotaba una confianza inquebrantable, se contrajo en una expresión de sorpresa, incredulidad y quizás, por un instante, de humillación. No hubo gritos, no hubo reproches de su parte, solo un silencio atónito, una pausa que se sintió eterna. El exmandatario, con la mirada perdida por un momento, se giró lentamente y regresó a su lugar en la banca sin decir una sola palabra. La dignidad de su porte intentaba ocultar la evidente conmoción, pero la tensión era palpable, casi asfixiante, y entonces la iglesia quedó en silencio. Un silencio profundo, denso, cargado de asombro y de una mezcla de reverencia y perplejidad. No era un silencio de paz, sino un silencio de shock. Los murmullos se extinguieron, las toses se detuvieron, incluso la respiración de la congregación parecía suspendida en el aire. Los ojos de todos los presentes estaban fijos en el padre Luis Toro, que permanecía en el altar, con la hostia consagrada en sus manos, inquebrantable, imperturbable, como una estatua de la fe. Algunos fieles se santiguaban, otros bajaban la mirada con vergüenza ajena, y unos pocos, con lágrimas en los ojos, sentían que habían sido testigos de un acto de valentía que restauraba la fe en la integridad del sacerdocio. Era el silencio de la verdad que se impone, de la autoridad de Cristo que se ejerce sin temor a las consecuencias mundanas. Era el silencio de la Iglesia que por un instante se enfrentaba a su propia conciencia y a la pureza de su doctrina. El padre Luis Toro, con la serenidad de quien ha cumplido con su deber ante Dios y ante los hombres, elevó la hostia y continuó con el rito de la comunión, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero el ambiente en la iglesia había cambiado. La atmósfera estaba cargada de una solemnidad aún mayor.
de una reverencia que trascendía lo ordinario. Cada hostia entregada después de ese momento se sentía más sagrada, cada amén resonaba con un eco más profundo. La Eucaristía, que había sido defendida con tal vehemencia, brillaba ahora con una luz aún más intensa, recordándoles a todos los presentes que no era un juego, no era una formalidad, sino el cuerpo y la sangre de aquel que dio su vida por nuestra salvación y que exige de nosotros la dignidad, la pureza y la contrición para acercarnos a su mesa. Porque la fe católica no es una negociación política, mis hermanos. Es la verdad revelada, inmutable, eterna, y así debe ser defendida, con la vida si es necesario. El eco de su negativa aún vibraba en el aire, una onda invisible que recorrió cada rincón de la iglesia, tocando la conciencia de los presentes. Álvaro Uribe, el hombre poderoso, el expresidente, permaneció de pie por un instante más, su rostro una mezcla indescifrable de sorpresa y quizás una punzada de incredulidad. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un movimiento casi imperceptible de cabeza antes de que se diera la vuelta y regresara a su asiento, con la dignidad que le permitía su investidura, pero con el peso de una verdad que le había sido negada públicamente. Los fieles, mis hermanos, se mantuvieron en un silencio sepulcral. No era un silencio de ignorancia, no. Era el silencio de la asimilación, el silencio de la reflexión profunda. Algunos, con los ojos fijos en el padre Luis Toro, mostraban una aprobación tácita, una admiración por la valentía de un sacerdote que se atrevía a poner la ley de Dios por encima de cualquier poder terrenal. Otros quizás sentían la incomodidad de una situación que rompía el protocolo, que desafiaba la costumbre, pero en el fondo sabían que la acción del padre Toro estaba arraigada en la más pura doctrina católica. Porque la fe no se negocia, mis hermanos. No es un club social donde se entra y se sale a conveniencia. El padre Luis Toro, con su batina negra y el crucifijo sobre el pecho, no desvió la mirada. Su postura era firme, su convicción inquebrantable. Para él, ese momento no era un acto de desafío personal, sino un cumplimiento de su juramento sacerdotal. La Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, no podía ser profanada por la indiferencia, por la falta de contrición o por la participación en actos que contradicen abiertamente la fe que se profesa. Porque la Sagrada Comunión es el culmen de nuestra vida cristiana, el alimento del alma y exige de nosotros una preparación digna, una conciencia limpia. Muéstrame en la Biblia donde Jesús repartió su cuerpo y su sangre a quienes vivían en pecado público sin arrepentimiento. Muéstrame donde los apóstoles permitieron tal sacrilegio. La misa continuó, pero ya no era la misma. Cada palabra del padre Toro, cada gesto, cada elevación de la hostia, adquirió una resonancia nueva, una profundidad que trascendía lo litúrgico. La congregación, antes quizás distraída, ahora estaba plenamente presente, consciente de la santidad del momento, de la seriedad de la fe que se profesaba. La lección había sido dada, no con palabras altisonantes, sino con un acto de fidelidad inquebrantable a Cristo y a su Iglesia. Y el silencio de la Iglesia, ese silencio que había precedido y seguido el acto del padre Toro, se hizo aún más palpable. Era un silencio que no era de aprobación explícita, pero tampoco de condena inmediata. Era el silencio de la reflexión interna, de la confrontación con la propia doctrina. Era el silencio de una institución milenaria que en ese instante se veía obligada a mirar de frente sus propios principios, a recordar la pureza de la fe que debía custodiar por encima de todo. Porque la Iglesia no es una dictadura de hombres, mis hermanos. Es la esposa de Cristo y su ley es la ley de Dios. Y cuando un sacerdote actúa en defensa de esa ley, la Iglesia, en su esencia más profunda, lo sabe, lo siente, lo reconoce, aunque los hombres puedan dudar o temer las consecuencias. El padre Luis Toro sabía que su acción no pasaría desapercibida. Sabía que las olas de esa decisión se extenderían mucho más allá de las paredes de esa iglesia. Pero en ese momento su única preocupación era Dios, la santidad de la Eucaristía y la fidelidad a la verdad revelada. La misa culminó con la bendición final, y los fieles salieron de la iglesia con una sensación de haber presenciado no solo un servicio religioso, sino un acto de fe, de coraje, de una defensa intransigente de la doctrina católica. La semilla de la verdad había sido sembrada, y el viento comenzaría a esparcirla por todo el mundo, provocando reacciones, debates y, sobre todo, una profunda reflexión sobre lo que significa ser católico y vivir la fe con coherencia. Porque la fe sin obras es muerta, mis hermanos, y la fe sin coherencia es una hipocresía ante los ojos de Dios. La misa había terminado, pero el verdadero drama, mis hermanos, apenas comenzaba a desplegarse ante los ojos del mundo.
El silencio que siguió a la partida de Álvaro Uribe de aquel templo no era un silencio de paz, no. Era un silencio cargado de preguntas, de incredulidad para algunos, de admiración para otros. Uribe con su séquito salió de la iglesia, su rostro impávido, pero el mensaje ya había sido enviado. La autoridad de la iglesia, encarnada en un humilde sacerdote, había hablado. ¿Y la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia ante semejante acto de celo por la Eucaristía? Ah, mis hermanos, la iglesia, en sus estructuras visibles, pareció sumirse en un profundo y perturbador silencio. Las llamadas no tardaron en llegar, sí. Las voces de la jerarquía eclesiástica, que en otras ocasiones son tan rápidas para emitir comunicados, para condenar o para alabar, esta vez se mantuvieron en una extraña y calculada quietud. Miedo, estupor, o quizás una profunda reflexión interna sobre la verdad que había sido proclamada. El silencio de la iglesia, mis hermanos, no era un silencio cualquiera, era un silencio que gritaba, un silencio que hablaba de la encrucijada en la que se encontraba la jerarquía. Debían respaldar a un sacerdote que con valentía evangélica había defendido la santidad de la Eucaristía, o debían ceder ante la presión política y mediática, buscando una paz que sería una traición a la verdad. Pero la verdad, mis hermanos, es como el agua que siempre encuentra su cauce, y la verdad de la Eucaristía, la verdad de la necesidad de la gracia santificante para recibir a Cristo, es innegociable. Este silencio, aunque doloroso para muchos fieles que esperaban una voz clara de sus pastores, también servía para poner de manifiesto la tensión entre la fidelidad a la doctrina y las conveniencias del mundo. Pero el pueblo de Dios, los fieles, esos que tienen el sensus fidei, el sentido de la fe, esos no se quedaron callados. Las redes sociales comenzaron a arder. Los comentarios en la calle, en los mercados, en los hogares, no se hicieron esperar. ¿Viste lo que hizo el padre Toro? Por fin alguien pone un alto. ¿Pero es que no tiene respeto por las autoridades? Las opiniones se dividían, sí, pero el tema estaba en boca de todos. La semilla de la verdad sembrada en ese altar ya germinaba en el corazón de la gente. Y el padre Luis Toro, ¿cómo se sentía él en medio de este torbellino incipiente? Con la paz de Cristo, mis hermanos, con la convicción inquebrantable de haber cumplido con su deber ante Dios y ante la Sagrada Eucaristía. Algunos esperaban que se retractara, que pidiera disculpas, que se sometiera a las presiones. Pero no conocen al padre Luis Toro. No conocen la fuerza de la gracia de Dios en un alma que se entrega por completo a la verdad. ¿Acaso San Pablo se retractó cuando confrontó a Pedro por su hipocresía en Antioquía, como lo leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 11? No, mis hermanos. La verdad no se negocia. La doctrina no se adapta al capricho de los poderosos ni a la conveniencia política. ¿Y por qué esta firmeza? ¿Por qué esta intransigencia?, dirán algunos. Porque la Eucaristía, mis hermanos, no es un pan cualquiera, no es un símbolo vacío, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es el sacramento por excelencia, y para recibirlo dignamente se necesita estar en gracia de Dios y en comunión con la doctrina de la Iglesia. Muéstrame en la Biblia donde dice que se le debe dar la comunión a cualquiera, sin importar su estado de alma o sus acciones públicas. Muéstrame. ¿Acaso el padre Luis Toro actuó por odio? Por favor, mis hermanos, el amor a Dios y a las almas es lo que mueve a un sacerdote, y el amor exige la verdad. Cuando un médico ve a su paciente gravemente enfermo, ¿acaso le da dulces y le dice que todo está bien? No, le da la medicina amarga si es necesario para salvarle la vida. Así es la corrección fraterna, así es la defensa de la Eucaristía. Jesucristo mismo, mis hermanos, nos advirtió en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan para despedazaros. ¿Acaso la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, no es lo más santo que tenemos? Claro que sí. Y si alguien vive en pecado público, si sus acciones contradicen la ley de Dios de manera flagrante, ¿cómo puede acercarse a recibir a Cristo sin profanar el sacramento, sin hacerse reo de su propia condenación? Muéstrame en la Biblia dónde dice que se puede pisotear la gracia. Muéstrame. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29, nos advierte con una fuerza tremenda. De modo que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor,
come y bebe juicio para sí mismo. Juicio, mis hermanos, condenación. ¿Acaso un sacerdote que ama a sus ovejas permitiría que una de ellas se condene a sí misma por recibir indignamente al Señor? No, mis hermanos. La caridad exige la verdad, y la verdad exige que si hay un escándalo público, si hay una contradicción flagrante con la vida cristiana, la Sagrada Comunión debe ser negada, no para humillar, sino para llamar a la conversión, para proteger la santidad de Dios y la integridad del alma de quien quizás sin plena conciencia se acerca a su propia condenación. El Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1385 es claro. Todo el que quiera recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Y esto no es una invención del padre Luis Toro. Es la voz milenaria de la Iglesia, la voz de Cristo mismo. Así que mientras el silencio oficial de la jerarquía se mantenía, el rugido del pueblo fiel comenzaba a escucharse. La noticia, como un reguero de pólvora, comenzó a extenderse, de boca en boca, de teléfono en teléfono, de pantalla en pantalla. La gente de fe, los católicos que anhelan la santidad y la coherencia en su iglesia, sintieron un soplo de esperanza. Por fin un sacerdote que no tiene miedo. Por fin alguien que defiende a Cristo en la Eucaristía con la autoridad que le ha sido conferida. Pero también, mis hermanos, se levantaron las voces de la indignación. Aquellos que ven a la Iglesia como una mera institución social, aquellos que prefieren la inclusión por encima de la verdad, aquellos que confunden la misericordia con la permisividad, esos clamaron: intolerancia, fanatismo, discriminación. Pero yo les digo, mis hermanos, que la verdad de Cristo no es intolerancia, es la única libertad verdadera. Y defender a Dios no es fanatismo, es la esencia misma de nuestra fe. La calma aparente era solo el preludio de una tormenta que se avecinaba, una tormenta que pondría a prueba la fe de muchos, la autoridad de la Iglesia y la valentía de un sacerdote que se atrevió a decir: aquí está Dios y su ley es suprema. El escenario estaba listo. El padre Luis Toro había encendido una chispa y el viento de la controversia apenas comenzaba a avivar la llama. La Iglesia, en su silencio oficial, observaba. El mundo, en su confusión, debatía. Y en medio de todo, la Eucaristía, el centro de nuestra fe, esperaba ser defendida, honrada y recibida con la dignidad que le corresponde. Porque la batalla, mis hermanos, no era contra Álvaro Uribe. No, la batalla era y sigue siendo por la santidad de la Eucaristía, por la autoridad de la Iglesia y por la salvación de las almas. Y en esa batalla, un sacerdote verdadero no puede retroceder, no puede traicionar a su Señor. Mis hermanos, no se confundan. No es una cuestión de simpatías políticas ni de enemistades personales. No. Esto va mucho más allá de cualquier pleito mundano. Aquí estamos hablando de la santidad de Dios, de la dignidad de su presencia real en la Eucaristía. ¿Acaso creen que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo son un simple panecillo y un trago de vino que se reparten sin discernimiento a cualquiera? Por supuesto que no. Muéstrame en la Biblia donde se le permite a un pecador público, a uno que vive en la contradicción de la ley de Dios, acercarse impunemente a la mesa del Señor. No lo vas a encontrar. Al contrario, el apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29, nos advierte con una claridad que espanta. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Su propia condenación, mis hermanos, ¿lo escuchan? ¿Qué sacerdote verdadero, qué pastor que ama a sus ovejas, se atrevería a poner en riesgo la salvación de un alma entregándole a sabiendas el veneno de la condenación? Eso sería un acto de traición a Cristo y de asesinato espiritual. El sacerdote no es un mesero de Dios, que reparte indiscriminadamente. No, el sacerdote es un guardián de los misterios divinos, un centinela de la fe, obligado por Dios mismo a proteger la santidad de la Eucaristía y la integridad de las almas. Cuando la Iglesia, a través de sus cánones y su milenaria tradición, establece que aquellos que persisten en un pecado grave y público no deben acercarse a la comunión, no es una invención humana, no es un capricho del sacerdote, es la voz del Espíritu Santo resonando a través de los siglos. Es un acto de caridad. Sí, de caridad,
para con el pecador, invitándolo a la conversión, a la reconciliación antes de que profane lo más sagrado. Porque el silencio de la Iglesia ante la profanación, eso sí sería un verdadero escándalo. Eso sí sería una traición a nuestro Señor. Y Padre Luis Toro, mis hermanos, jamás traicionará a su Señor. Amados hijos de la Iglesia, despierten. ¿Creen acaso que la Eucaristía es un simple trozo de pan, una galleta insípida que se reparte a diestra y siniestra sin importar el estado del alma? Blasfemia, abominación. La Eucaristía, mis hermanos, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Dios. ¿Y se atreven algunos a pensar que podemos jugar con Él? ¿Que podemos profanarlo por quedar bien con el mundo, por evitar un escándalo mediático, por no ofender a los poderosos de este mundo? Jamás, nunca. La palabra de Dios es clara, clarísima. San Pablo nos advierte en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27 y 29. Así pues, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Lo escuchan, mis hermanos? Juicio, condenación. No está diciendo un pequeño regaño, no está diciendo una amonestación ligera. Dice juicio, dice condenación. Y ante esta verdad inmutable, ¿qué espera el mundo de un sacerdote de Cristo? ¿Que sea un cobarde? ¿Que sea un traidor? ¿Que cierre los ojos ante la inmundicia del pecado público con tal de no ser criticado por los medios, por los políticos, por aquellos que tienen el poder terrenal? El sacerdote verdadero no le teme a la opinión del mundo, no le teme a los titulares de los periódicos, no le teme a la burla de los impíos. El sacerdote verdadero solo le teme a Dios, solo le teme a ofender a su Señor. La Iglesia, mis hermanos, no es un club social donde todos son bienvenidos sin importar su estado moral o espiritual. No, es la esposa inmaculada de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, y sus sacramentos son santos, sacrosantos, y el sacerdote, por la gracia de la ordenación, es el custodio de esos misterios. No somos nosotros los que inventamos las reglas, no. Nosotros simplemente somos los humildes servidores de la verdad revelada. Cuando un sacerdote se niega a dar la comunión a alguien que persiste en un pecado grave y público, no es un acto de odio, no es un acto de discriminación, es un acto de la más pura y sublime caridad. Es un grito de alerta para el alma que se precipita al abismo. Es una mano extendida que dice: detente, examínate, arrepiéntete, reconcíliate con Dios antes de que sea demasiado tarde. ¿Hay acaso un amor más grande que el de advertir a tu hermano del peligro inminente de la condenación eterna? No lo hay. Y el silencio de la Iglesia, mis hermanos, el silencio del que tanto se habla hoy en día, no debe ser un silencio de complicidad. No, no debe ser un silencio de cobardía. No debe ser un silencio de indiferencia ante la profanación del cuerpo de Cristo. Ese silencio sería un pecado gravísimo. Sería una ofensa a Dios. El silencio que debe reinar en la Iglesia es el silencio de la reverencia, el silencio de la adoración ante la presencia real. Es el silencio de la meditación profunda sobre la santidad de Dios y la pequeñez del hombre. Es el silencio del respeto por la ley divina, por la tradición apostólica que nos ha sido entregada. Ese es el silencio que agrada a Dios. Un sacerdote que entrega la Eucaristía a un pecador público impenitente, ¿qué mensaje está enviando? Está enviando el mensaje de que el pecado no importa. Está enviando el mensaje de que la conversión no es necesaria. Está enviando el mensaje de que la ley de Dios es un mero consejo opcional. Y eso es una mentira del diablo. Una mentira que condena almas. La autoridad de la Iglesia, establecida por Cristo mismo, no es para complacer a los hombres, sino para salvar almas. Y esa autoridad se manifiesta en la firmeza de la doctrina, en la pureza de la liturgia, en la administración fiel de los sacramentos. Cuando el sacerdote actúa con esa firmeza, no está actuando por su propia cuenta, por su propia opinión. No, está actuando en persona Christi, en la persona de Cristo, obedeciendo el mandato divino. ¿Quieren ver un sacerdote que ama a su rebaño? Vean a aquel que está dispuesto a sufrir la burla, la calumnia, la persecución, con tal de proteger la santidad de lo sagrado y la salvación de las almas. Vean a aquel que, como Cristo en el Calvario, está dispuesto a ser incomprendido y rechazado por el mundo, con tal de ser fiel al Padre.
La tradición apostólica, que nos llega desde los apóstoles mismos, es clara en esto. Los padres de la Iglesia, los concilios, los pontífices a lo largo de los siglos, todos han defendido con vehemencia la santidad de la Eucaristía y la necesidad de la digna disposición para recibirla. ¿Acaso somos nosotros, en este siglo de relativismo y tibieza, más sabios que los santos y los doctores de la Iglesia? De ninguna manera. Por eso, mis hermanos, cuando se habla de silencio en la Iglesia, pregúntense, ¿de qué silencio estamos hablando? ¿Del silencio cómplice que permite la profanación? Ese es un silencio que clama al cielo por justicia. O del silencio de la obediencia a Dios, del silencio de la reverencia, del silencio de la caridad verdadera que corrige y advierte. Ese es el silencio que salva. Padre Luis Toro, mis hermanos, no se callará ante la verdad, no se doblegará ante la presión del mundo. Mi voz será siempre la voz de la Iglesia, la voz del Evangelio, la voz de la tradición. Y si por defender la santidad de la Eucaristía y la salvación de las almas debo sufrir la calumnia y el rechazo, bendito sea Dios, porque es mejor agradar a Dios que a los hombres, y que la Virgen Santísima, Reina del Santísimo Sacramento, nos asista y nos fortalezca en esta batalla por la fe. Mis amados hermanos, la batalla por la fe de la que les hablo no es una batalla de carne y hueso, no es una contienda política, ni mucho menos una disputa personal. No. Es una batalla espiritual, una lucha por la santidad de lo más sagrado que tenemos en la Iglesia, la Santísima Eucaristía. ¿Acaso creen que un sacerdote, un servidor de Cristo, tiene la potestad de jugar con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor? De ninguna manera. Nuestra misión, la misión que Cristo mismo nos confió en la última cena, es custodiar este misterio, protegerlo de la profanación y asegurar que solo aquellos dignos, aquellos que se han preparado, lo reciban. Muéstrame en la Biblia donde Jesús dijo que cualquiera, sin importar su estado de gracia o su vida pública, podía acercarse a su altar. Muéstrame dónde. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29, es claro como el agua cristalina. Así pues, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio, condenación. ¿Acaso un sacerdote que ama a sus ovejas puede permitir que una de ellas coma y beba su propia condenación? Eso sería una traición a Cristo y una falta gravísima de caridad. El silencio del que tanto se habla, mis hermanos, no debe ser el silencio de la cobardía, no debe ser el silencio de la complicidad con el error o el pecado. No. El verdadero silencio, el silencio que agrada a Dios, es el silencio de la reverencia ante su presencia real en la Eucaristía. Es el silencio de la obediencia a su santa ley. Es el silencio de la conciencia que se sabe indigna y se abstiene hasta que se purifica. ¿Qué es lo que nos pide la Iglesia? ¿Qué es lo que nos pide el Catecismo? Nos pide que si alguien sabe que está en pecado grave, no se atreva a acercarse a comulgar sin antes haberse confesado. Es una norma divina, no una invención humana. Y el sacerdote, como ministro de Dios, tiene el deber sagrado de recordar esta verdad, de aplicar esta norma, no por un capricho personal, sino por fidelidad a Cristo y por amor a las almas. Muchos me dirán, Padre, ¿quién es usted para juzgar? Yo no juzgo corazones, hermanos. Solo Dios puede hacerlo. Pero yo como pastor tengo el deber de juzgar las acciones públicas, las acciones que son un escándalo, las acciones que contradicen abiertamente la fe y la moral católica. Cuando una persona vive públicamente en un estado que es contrario a la doctrina de la Iglesia y persiste en él sin arrepentimiento visible, es mi deber pastoral, es mi obligación ante Dios y ante mi conciencia proteger la santidad del sacramento y evitar el sacrilegio. La Iglesia no puede ser un supermercado donde cada quien toma lo que quiere sin importar las reglas. No. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y la Eucaristía es su corazón palpitante. No podemos permitir que sea pisoteada, profanada o trivializada. La dignidad del Santísimo Sacramento es innegociable. Y aquellos que buscan tergiversar la verdad, que buscan callar la voz que defiende la doctrina, que buscan sembrar la confusión, que sepan que la verdad de Cristo prevalecerá. La Iglesia de Jesucristo, fundada sobre la roca de Pedro, ha resistido milenios de ataques, de herejías, de persecuciones. ¿Y por qué?
porque la promesa de Cristo es infalible. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que, mis hermanos, no se dejen engañar por las voces que buscan desvirtuar la importancia de la Eucaristía o la autoridad de la Iglesia. Manténganse firmes en la fe, arraigados en la tradición y defiendan con valentía la verdad, porque la verdad y solo la verdad nos hará libres. Y la Eucaristía es la verdad hecha carne, la verdad hecha alimento de vida eterna. Y que nadie venga a decirme que actúe por capricho o por política. Mi única política es Cristo, mi única ley es el Evangelio, y mi única guía es la santa tradición de la Iglesia. Muchos querrán que la Iglesia guarde silencio, que se someta a las presiones del mundo, que diluya su mensaje para complacer a los poderosos. Pero la voz de Cristo no puede ser silenciada. El sacerdote no es un empleado público, no es un político, no es un animador social. El sacerdote es otro Cristo, configurado para dispensar los misterios de Dios. Y esa responsabilidad pesa más que cualquier crítica, más que cualquier condena mediática, más que cualquier intento de desprestigiar la labor sagrada. Aquellos que dudan de la autoridad del sacerdote para discernir en el momento de la Eucaristía, muéstrenme en la Biblia donde se dice que cualquiera puede tomarla sin preparación, sin arrepentimiento, sin la gracia santificante. Muéstrenme en la Biblia donde Cristo entregó su cuerpo y su sangre para que fuera pisoteado por aquellos que viven en contradicción con su palabra. No lo encontrarán, porque la verdad de Cristo es clara, es diáfana, es inmutable. La Eucaristía no es un derecho adquirido por nacer, por tener un nombre, por tener poder. Es un don, un milagro, un banquete sagrado al que se accede por la fe y por la pureza del alma. Es el mismo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que fue inmolado en la cruz por nuestros pecados. Y pretender que cualquier persona, sin importar su estado de vida, su arrepentimiento, su pública contradicción con la ley de Dios, pueda acercarse a recibirlo, es una afrenta directa a Cristo mismo. Es un sacrilegio. Y el sacerdote, en su papel de custodio de los misterios divinos, tiene la obligación grave, la obligación ante Dios de proteger este tesoro. No es un capricho personal, no es una opinión. Es la doctrina de la Iglesia, la enseñanza de los apóstoles, la voluntad de Cristo. Así que, hermanos, que quede claro, mi compromiso es con Dios, con la Iglesia y con la verdad. Y por esa verdad estoy dispuesto a darlo todo. La defensa de la fe, la defensa de los sacramentos, la defensa de la tradición apostólica, eso no es negociable. No podemos ceder ni un milímetro ante las fuerzas que buscan desvirtuar lo más sagrado de nuestra fe. Así es, hermanos, así es. La defensa de la fe, la defensa de los sacramentos, la defensa de la tradición apostólica, eso no es negociable. No podemos ceder ni un milímetro ante las fuerzas que buscan desvirtuar lo más sagrado de nuestra fe. Y esta historia, la de un sacerdote que cumple con su deber, que se atreve a decir la verdad aunque duela, aunque moleste a los poderosos, es un faro en estos tiempos de confusión. Porque lo que se vivió en ese momento, lo que se presenció cuando el padre Luis Toro se negó a entregar el cuerpo de Cristo a quien no estaba en gracia, no fue un acto de soberbia. No, fue un acto de amor a Dios, de amor a la Eucaristía y de amor a la misma alma de quien pretendía recibirla indignamente. ¿Cómo podríamos como sacerdotes de Cristo entregar la perla preciosa a los cerdos, como dice la Escritura? ¿Cómo podríamos dar el pan de vida a quien vive en contradicción pública con la ley de Dios, sin arrepentimiento visible, sin enmienda de vida? Sería una traición a Cristo mismo. Sería un sacrilegio mayor que el que comete quien lo recibe. El silencio que siguió a ese momento, el silencio de la Iglesia, el silencio de muchos que debieron haber hablado, ese silencio es ensordecedor. ¿Qué significa ese silencio, hermanos? ¿Significa miedo? ¿Significa complicidad? ¿Significa indiferencia ante la profanación de lo sagrado? Es una pregunta que nos debe interpelar a todos, porque la Iglesia no es solamente la jerarquía. La Iglesia somos todos los bautizados, y si los pastores callan, ¿quién levantará la voz por la verdad? ¿Quién defenderá el rebaño de los lobos rapaces que se visten de ovejas? El padre Luis Toro, con esa firmeza que lo caracteriza, con esa voz que retumba con la verdad del Evangelio, demostró que la fe no es un juego, que la Eucaristía no es un rito social, no es un mero símbolo, es la presencia real, sustancial de nuestro Señor Jesucristo. Y si no defendemos eso, si permitimos que se pisotee, que se banalice, que se entregue a cualquiera sin discernimiento, entonces hemos perdido la batalla más importante,
Hemos traicionado a Cristo en su sacramento más excelso. Muéstrame en la Biblia donde Jesús entregó su cuerpo a los pecadores impenitentes, a los que se negaban a cambiar de vida. Muéstrame. Él dijo, no echen sus perlas a los cerdos. Él expulsó a los mercaderes del templo. Él exigió pureza, arrepentimiento, conversión. ¿Y nosotros, sus ministros, vamos a ser menos exigentes que el mismo Cristo? Jamás. La tradición de la Iglesia, desde los apóstoles, ha sido clara. La comunión es para los fieles en gracia de Dios, para los que se han confesado de sus pecados mortales, para los que viven conforme a la ley de Dios. Esta historia no es solo sobre un sacerdote y un político, es sobre la batalla espiritual que se libra en nuestros días por la santidad de la Iglesia. Es sobre la necesidad imperiosa de que los pastores sean valientes, que defiendan la doctrina sin miedo a las consecuencias, sin temor al que dirán, sin buscar la aprobación del mundo. Porque la aprobación que importa es la de Dios, no la de los hombres. Y el padre Luis Toro lo tiene claro. Su compromiso es con el crucificado, con la Madre de Dios, con la fe que le fue entregada y que está dispuesto a defender hasta su último aliento. Su vida es un testimonio vivo de lo que significa ser un sacerdote católico en estos tiempos de apostasía y confusión. Es un llamado a la coherencia, a la valentía, a la defensa intransigente de la verdad, porque la verdad no se negocia, no se relativiza, no se adapta a las modas del mundo. La verdad es Cristo, y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y su cuerpo y su sangre son un tesoro tan sagrado que vale la pena darlo todo por protegerlo de la profanación. Hermanos, la pregunta que nos queda resonando, la gran interrogante que esta historia nos plantea, es: ¿qué estamos dispuestos a hacer cada uno de nosotros para defender la fe? ¿Estamos dispuestos a alzar la voz cuando la verdad es silenciada? ¿Estamos dispuestos a vivir nuestra fe con la misma coherencia y valentía que el padre Luis Toro? Porque la defensa de la Eucaristía, la defensa de la tradición, la defensa de la fe católica, no es solo tarea de los sacerdotes, es tarea de todo bautizado, de cada uno de nosotros que hemos sido injertados en Cristo por el sacramento del bautismo. Y en este punto quiero escuchar su voz, la voz de la Iglesia militante, la voz de los fieles que aman a Cristo y a su Iglesia. Díganme, hermanos, ¿qué creen ustedes que significa este silencio que envolvió a la Iglesia después de un acto tan valiente? ¿Es un llamado a la acción para los fieles? ¿O una señal de que la batalla por la verdad es mucho más grande y profunda de lo que imaginamos? Déjenos su opinión, su reflexión, su sentir en la caja de comentarios, porque su voz es crucial en esta lucha por la fe, por la pureza de los sacramentos y por la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga y la Santísima Virgen los proteja. Amén.